Aaron and she talks. Paso por acá para avisarles que al principio del video estoy un poco lento, pero ya luego de los primeros 2-3 minutos me desenvuelvo mejor y empiezo a hablar de forma más fluida y relajada. Así que por favor aguanta esos minutos, que de verdad el video está bueno. No profundicé como hubiese querido porque si no me sale un video de 40 minutos, pero bueno, puede ser que luego elabore uno mejor fundamentado y con guión que dure esos 40 minutos. ¿Verdad? Quédate por acá y gracias por tu presencia. Espero que disfrutes el video. Creo que en este video te voy a decir lo que muchos psicólogos, tanto licenciados, ya magísteres o doctores, se podrían negar a admitir en algún momento. Pero hay que ser objetivos con la crítica de nuestra propia rama de estudio. Y es una realidad que la psicología clínica, especialmente los estudios de la psicopatología, está en pañales. Y está en pañales ¿por qué? Son dos razones principales. Vamos a ir por una. Uno es que la psicología se debe sustentar en otras ciencias. Sus fundamentos teóricos son la unión de varias ciencias que ayudan a comprender el comportamiento y la mente humana. La antropología, la filosofía, la sociología, la neurología, la psiquiatría médica. Y segundo, y quizás el que cuesta más entender de todos, porque hay que bajarnos el valor como especie. Porque somos una especie inteligente y desarrollada, pero no tanto, porque nos podemos ir 100 años al pasado y ver cómo vivíamos. Y la mayoría de las personas que viven en el 2022 no soportarían ese estilo de vida. Pero volviendo al tema, la segunda razón más importante por la que el estudio de la psicopatología y como tal la misma psicología clínica está en pañales es que dependemos de los avances tecnológicos en el área médica. Es decir, dependemos de los profesionales de otra ciencia para poder comprender la naturaleza de nuestra especie, específicamente relacionado con la psicopatología. ¿Y por qué digo esto? Ya seas estudiante de psicología y estás en ese camino en proceso a estudiar psicopatología, ya sea de la niñez o de la adultez y la vejez, como un licenciado de psicología, habrás notado algún patrón en común en que el origen de la mayoría de los trastornos mentales es desconocido. Existen múltiples teorías. Bueno, en el estudio de las personas con esquizofrenia se encontró un factor genético hereditario, se encontró un factor neurológico, se encontró un factor biológico en el desarrollo del cerebro que tiene una cosita más grande que la otra, se encontró un detonante sociocultural y se hablan de 4 factores al mismo tiempo, pero no hay un origen claro, igual con los trastornos de la personalidad, igual con los trastornos del espectro del autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en pro de poder darle una solución a un problema, no podemos darle una solución. Por eso es que los esquizofrénicos o los bipolares o las personas que poseen algún trastorno de la personalidad, por ejemplo, o del neurodesarrollo, están bajo tratamiento todo el tiempo, porque no existe cura. ¿Y por qué no existe cura? Porque no conocemos el origen realmente de la patología. No tenemos la tecnología para estudiar el cuerpo humano a tal profundidad todavía, a pesar de que estemos en el 2022 yendo para el 2023. No tenemos la tecnología para comprendernos a nosotros mismos. No tenemos la tecnología para comprender nuestro propio cerebro. No tenemos la tecnología para comprender nuestras propias redes sinápticas en su totalidad. Porque si tuviésemos la tecnología para eso,
ya tuviésemos la tecnología capaz para poder transmitir nuestra conciencia de un estado biológico a un estado físico, tecnológico. Así que es bastante difícil y da un golpe en el ego de nuestra especie, de esos profesionales de nuestra carrera, el aceptar que no tenemos el poder en algo. Y aquí les traigo una comparación muy odiosa. Si ustedes han llegado a ir a terapia, o si ustedes dan la terapia como tal, dan la consulta psicológica, los problemas sociales, psicosociales, son los que poseen una solución. Cuando tú estás tratando a una persona y tiene un problema familiar, un problema de pareja, un problema con las personas con las que vive, un problema en el trabajo, todos pueden tener una solución, si no varias soluciones, que eliminarían el malestar de raíz. Y uno establece su plan de trabajo, uno poco a poco va y trata al paciente, se hace uso de diferentes técnicas y estrategias con el pro de lograr el bienestar del paciente en ese contexto psicosocial. Pero cuando el problema es psicopatológico, que tiene que ver con nuestra biología, no hay una solución. Y por eso, una solución específica. ¿Y por qué no hay una solución específica? Porque no sabemos el origen. Es tan fácil como eso. No tenemos el poder intelectual ni el poder tecnológico en estos momentos de nuestra existencia como especie. Tampoco lo hemos tenido en 1900 ni en los finales de los 1800, cuando empezó a nacer la psicología como tal. Y todavía falta mucho para llegar a ese momento. Quizás necesitamos desarrollar o darle rienda suelta a una de las inteligencias artificiales poderosas de Google para poder decir, cónchale, ya una inteligencia artificial nos logró comprender y logró analizar todo nuestro código genético. Y fíjate que sí tiene no tiene tratamiento, sí tiene una cura como tal, la psicopatología. Y wow. Pero en los momentos no, por los momentos no. Y debido a eso es que todavía existen profesionales que son deterministas en su área. Por eso existen psiquiatras todavía que se adhieren al modelo biomédico, y a un paciente depresivo solamente lo voy a tratar con antidepresivos y ya. Y por eso existen psicólogos que solamente tratan en consulta y no dan referencias para un abordaje multidisciplinar a un paciente con una psicopatología, cuando lo ideal, por nuestro propio desconocimiento y cuando llegan estos casos, se aborda por la parte psicológica, se aborda por la parte psiquiátrica, se aborda por la parte médica en dado caso, ya sea con el genetista, con el neurólogo, etc. Y eso cuesta mucho dinero. Y al final nunca va a haber una respuesta clara a una cura, porque no hay cura. Y en estos momentos de nuestra existencia como especie, no hay cura a la psicopatología, porque no nos comprendemos bien. Y porque nosotros como ciencia, que decidimos hacernos independientes, porque sí, dependemos completamente de aquellos médicos científicos que están estudiando lo que nos competiría a nosotros. Pero en eso de hacernos una ciencia independiente, fuimos escogiendo y fuimos filtrando con qué nos íbamos a quedar en esos objetos de estudio. Y parece que la fisiología, la medicina como tal, se quedó por allá. Y ahora dependemos de otra tecnología, dependemos de otra rama de la salud. Y de sus progresos vendrán el progreso de nosotros como tal. Y por ello es que los mejores psicólogos no se quedan como licenciados en psicología. Porque para comprender la conducta humana, para comprender las dinámicas sociales, para comprender todo como tal, necesitas, además de una curiosidad inmensa, abordarte en otras disciplinas. Decidir abordarlas y estudiarlas, ya sea la misma filosofía, ya sea la antropología, ya sea la sociología o ya sea la medicina. Pero la psicología como ciencia, como tal, tú sacas tu licenciatura o solamente te especializas en una parte específica de la psicología,
vas a entender muy poco, porque la psicología es demasiado amplia. Porque para comprendernos a nosotros mismos tenemos que comprender todas las dinámicas que afectan la conducta humana, que afectan nuestras emociones, que afectan nuestros procesos mentales, nuestros pensamientos, nuestras cogniciones, nuestras percepciones. Tenemos que entender todo lo que nos ha rodeado. Ahí hablo de pasado, hablo de historia. Tenemos que entender nuestras intenciones actuales para poder predecir. Tenemos que entender nuestro funcionamiento en sociedad. Tenemos que entender el por qué pensamos de esa forma y la subjetividad. Ahí va la filosofía. De por sí ya la psicología se queda muy corta. Entonces eso, hay que aceptar que estamos en pañales. Te duela o no te duela. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos libros de psicopatología que yo me he leído. Al estudiar el origen de cualquier patología, no hay un origen claro. Te dice, se han encontrado hallazgos en el estudio de gemelos que uno padecía un trastorno y hay un factor hereditario. Se han encontrado hallazgos que la forma del cerebro influye. Se han encontrado hallazgos que los estímulos psicosociales influyen. Y todo influye. Ajá, ¿y cómo se trata? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se cura? No sabemos. Eso era todo. Solamente quería hacerlos reflexionar y bueno, los dejo con 30 segundos de música clásica de YouTube. Yo nunca pido esto, pero me haría ilusión que se suscriban. Ya. Ustedes ven si le dan likes, ustedes ven si me insultan en los comentarios por decir que somos estúpidos. Ustedes ven si deciden estudiar más. Hagan lo que hagan. Les agradecería de corazón que se suscriban. Y nada, hacer crecer este canal para en algún momento, no sé, vivir de él. Que tengan un buen día y escuchen la música. Adiós. Y reflexionen, por favor. Y estudien mucho. Y no crean que por ser licenciados en psicología lo saben todo, porque no. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Así que te invito a que formes parte de esa legión revolucionaria de científicos que va a ayudar al crecimiento de esta ciencia. Chao.